Bill, buenas tardes. Aquí otra vez estoy en el bosque, aunque mi Sí, esposa no está tan enojada conmigo esta vez, pero aquí estoy con los osos y todo. ¿Cómo estás tú? no, bien, bien, gracias a Dios. Y me imagino que el clima está un poco mejor ahora que se está enfriando un poco allá. Está perfecto hoy, Sí, perfecto. sí. ¿Qué tienes en mente para nosotros hoy? Bueno, Gardner, he estado leyendo yo primero de Tesalonicenses y en el capítulo 2 yo creo que hay ciertas lecciones que aprendemos de Pablo y lo que Pablo hace en hablándole a los hermanos de Tesalonicenses, en cómo él le trajo el evangelio a ellos y lecciones que yo creo que nosotros podemos aprender en nuestro evangelizar en el día de hoy. Entonces, lo que quiero hacer es tomar un poco de tiempo y de hablar acerca de eso y lecciones que podemos aprender de cómo evangelizar, tanto como Pablo hizo a los tesalonicenses. Muy bien, estamos hablando de una iglesia nuevecita aquí y Pablo solamente pudo pasar semanas o quizá unos pocos meses con los hermanos antes de que tuvo que irse. Entonces, es interesante tener Sí, esto en mente al ver cómo les está enseñando aquí. sí, exactamente. Esta carta es probablemente la primera carta que Pablo escribió. Él probablemente está en los Corintios mientras escribió esta carta. Imagínense tú escribiéndole a un grupo de personas que pasaste un muy poco de tiempo con ellos, mientras estuviste con ellos, te persiguieron, te echaron de la ciudad. Y aquí está la carta que Pablo le quiere escribir a ellos para animarles, para dejarles saber a ellos que lo que ellos tienen es verdadero, que lo que ellos tienen ha llegado del Señor y que ellos pueden tener certeza. Me pongo a pensar en lo que Lucas dice en Lucas 1:4, que pueden tener certeza en las cosas que Pablo le ha enseñado. Entonces, en el capítulo 2, él le habla a ellos acerca de cómo fue que él enseñó el Evangelio. Y lo que quiero hacer es leer del 1 al 12, Gardner, si me permites, y de hacer 3 puntos, quizás 4 puntos, pero vamos a tratar de ponerlos en 3 puntos, que aprendemos de Pablo y cómo él, vemos cómo él le predica a estos hermanos acá en Tesalonicenses. Muy bien, ¿quieres que yo lea? Sí, por favor. Muy bien. De 1 a 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, más bien, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a ser muy amados porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Muchísimas gracias. ¿No? Un texto tan rico, tan lleno de enseñanzas y de aplicaciones que nosotros podemos aprender. Y bueno, lo que me gusta hacer es que me gusta pensar en el fin, la última cosa que Pablo dice, y ver, Pablo quiere llegar a este punto, lo que él dice en el versículo 12. No sé, que él dice que lo que él quería de ellos es que ellos anduvieran como qué,
como es digno del Dios que les había llamado. Es una gran responsabilidad. Exactamente, algo grandísimo. Entonces, es lo que Pablo desea es que ellos anden de tal manera que ellos sean dignos de Dios, quien les llama a su propio reino y gloria. Entonces, en este capítulo, ¿qué hace Pablo para llevar a estas personas hacia ese punto? Les Y yo creo que enseña. exactamente les enseña. Y yo creo que hay varias lecciones que aprendemos de Pablo en cómo él les enseña. La primera, y no, por el tiempo no podemos mirar todo, pero en el versículo 3 quiero que veamos la primera. ¿Qué él dice, Gardner, en el versículo 3 acerca de cómo, en el versículo 2, predicamos con denuedo el evangelio en medio de grande conflicto? Y después, cuando él habla acerca de su exhortación, ¿qué él dice? Habla de su motivo, nada de Sí. error, de impureza, ni con engaño, nada de malos motivos. Si te des en cuenta, tres cosas que Pablo dice, y ese es solo el primer punto, que cuando nosotros os predicamos el evangelio, cuando nosotros le exhortamos a ustedes, no fue en error, no fue en impureza, ni tampoco fue con engaño. Y yo me pongo a pensar cuántas veces en el día de hoy, cuando personas tratan de hablar acerca del Señor, a veces hablan y hablan de error. ¿Sabes? Hablan sin saber lo que están diciendo, hablan sin abrir la palabra, hablan sin saber qué el Señor quiere, qué el Señor desea. Cuando vemos que lo que Pablo hace y la manera en la cual Pablo le habla a ellos, aún Pablo mismo, él dice que nosotros estábamos hablando lo que Dios nos encargó, nos encomendó a decir. Nosotros tenemos que aprender que si vamos a llevar a personas a que sean personas dignos de Dios, tenemos que asegurarnos que no estemos hablando en error. Es decir, tenemos que saber qué estamos diciendo. Y más que qué estamos diciendo, tenemos que saber qué está diciendo el Señor. Honestamente, Gordon, a veces es tan fácil de hablar acerca de yo pienso, yo opino, yo supongo, cuando mis opiniones y lo que yo supongo no importa en cuanto metas las cosas de salvación. Las cosas de salvación, todo viene en cuanto a qué dice el Señor. Y Sí. nosotros tenemos que tener cuidado con no ser personas que hablamos en error y que hablamos sin saber qué dice las escrituras. Pero Pablo, él no simplemente dice que nosotros no hablamos de error, sino cuál es la segunda cosa en el versículo 3. Tampoco de impureza. Sí, tampoco de motivos impuros. Hay personas que hablan la verdad por razones incorrectas. Y si estamos haciendo eso, no vamos a estar llevando a las personas al Señor de la manera que queremos. Si yo estoy predicando, y aun si estoy predicando la verdad, y mi propósito es que las personas me sigan a mí, y mi propósito es que las personas se gloríen en mí, y que estén agradecidos de mí y que me vean a mí. ¿A quién están siguiendo ellos? A uno mismo y no a A Cristo. mí y no al Señor exactamente. Y tenemos que, no, aun cuando le prediquemos a las personas, tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo detrás de esto? Porque para Pablo, en él hablarle a los tesalonicenses, su motivo no era algo impuro, no era algo que él estaba ganando, sino lo que él estaba ofreciendo a ellos. Entonces, no en error, no en impureza, y nota la tercera, Gardner, que él dice, ni tampoco fue con qué, Engaño. ni tampoco fue con engaño. Y yo me pongo a pensar a veces que es tan fácil de hablar de cierta manera con intenciones que tiene el propósito es un engaño solo pequeño. Y yo me pongo a pensar que muchas veces personas tratan de evangelizar como que yo lo llamo evangelismo usando la puerta de detrás, si me entiendes. Es como que ellos te dicen, no, ven adentro. Aquí tenemos cosas de recreo. Aquí tenemos comida. Aquí te vamos a ayudar con cosas financieras. Y si vienes, también te tenemos el evangelio. Pablo dice que yo no hice eso. Que cuando yo estuve entre ustedes, yo no había ningún engaño en lo que yo estaba diciendo. Yo estaba hablando de una manera muy directa, muy franca, que ustedes no tenían que preguntarse y tratar de averiguar qué estoy diciendo, de dónde venía, por qué que él está diciendo eso. Yo te digo, a veces las prédicas que me frustran más son las prédicas donde yo no sé en verdad qué quiere decir la persona. ¿Me entiendes?
Pablo no hace eso. Cuando él predica francamente, él habla acerca de Jesucristo, Cristo crucificado, y él le dice a ellos lo que el Señor desea de ellos. Entonces, cuando nosotros de nuevo pensamos, y esto va a ser 2 videos, esta es la parte número 1, me estoy notando con el tiempo aquí. Pero la primera cosa en lo que tenemos que ver con Pablo, y la manera en la cual Pablo le habla a los tesalonicenses acerca de las buenas nuevas, es que él vino a ellos predicando el evangelio en medio de gran conflicto, pero él no trató de decirle algo que era erróneo. Sus motivos no eran impuros y él no le estaba engañando. Más bien, él dice que nosotros hablamos que, según el versículo 4 y 5. Para hablar aprobados por Dios, para no agradar a los hombres, sino a Dios. Exactamente. Y el punto es que si nosotros no, en verdad queremos llevar a personas hacia el Señor, tenemos que estar haciéndolos tratando de agradar a Dios y no a los hombres. Y eso, no, esa es la primera parte que vemos de Pablo, y lo que Pablo hace para con ellos es que él no buscó gloria de hombres, ni de ellos, ni de otro, él dice. Ah, y sabemos que él estaba tratando de buscar la gloria del Señor, pero cuando nosotros pensamos en cómo Pablo le predica a estas personas, es sin error, sin engaño, sin impureza, con denuedo, hablándole la verdad, buscando la gloria que el Señor le iba a dar. Amén. Bueno, que así sea con nosotros. Los motivos, Pablo habló también en Filipenses 1 de los malos motivos de los predicadores. Y hoy en día, y en mi propia juventud, en este último punto, yo me acuerdo a veces que yo iba visitando una congregación muy estricta y pensé, Ujú. tengo que traer un mensaje muy estricto para ellos. Y quizás lo que más necesitaba era un mensaje acerca de la misericordia de Dios. Tomar en cuenta no lo que ellos quieran, sino lo que Dios quiere para ellos. Amén, amén. Esta es la primera parte. Entonces, por favor, regresen a ver la segunda parte, porque si solo hace esto, está bueno, pero te falta la segunda parte, donde vemos lo que Pablo hizo, pero quiero que veamos el corazón que Pablo tuvo mientras él estaba haciendo esto. Y eso va a ser la segunda parte. Muy bien, debe ser o el jueves o el viernes de la semana que viene. No dejen de regresar o a YouTube o aquí a Facebook, donde quiera que usted vea el video. Muchas gracias, Bill. Gracias a ustedes.